uno debería esperar que la iglesia de Cristo transmitiera precisamente los valores que Cristo vivió. Es por eso que yo el día de hoy me he permitido titular la reflexión de hoy día, conduciéndonos en la casa de Dios, una frase que dijo el apóstol Pablo luego de dar algunas instrucciones específicas a su hijo en la fe Timoteo de cómo debe realmente ser la iglesia evangélica. Yo a veces quedo horrorizado cuando veo algunos videos, probablemente en las redes sociales, de iglesias que el día de hoy se dan el lujo de hacer desfiles de moda dentro de la iglesia, de poner ring de boxeo en el púlpito. Algunos entran con caballo en el púlpito y saben que muchos lo hacen para ganar y captar la atención del pecador. Pero la única forma de captar la atención del pecador es que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. No hay otra forma. Podemos probablemente usar miles de recursos del marketing para que la gente se sienta mejor, pero ¿saben qué? Simplemente tendremos gente capturada por la emoción. Pero es Cristo quien debe capturar el corazón del pecador y esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14 al verso número 16. La verdad es que no sé si a veces si reírme o llorar cuando veo estos videos. La unción de la escoba, la unción de la shaya. Y la verdad, hermanos queridos, que, repito, uno tiene que dar cuenta a muchos compañeros de estas modas supuestas que lamentablemente nada tienen que ver con el verdadero evangelio. ¿Ya? Escuchen muy bien. El evangelio de Cristo, y ojo, yo no estoy en contra que la iglesia asista a gente importante, y gloria a Dios es así. Pero la iglesia no necesita que se reúna el alcalde aquí o alguien de importancia, porque esas personas no le dan estatus a la iglesia. Gloria a Dios si llegan y vienen a Cristo, gloria a Dios, me alegro por eso. Pero esa gente, el que venga un artista, que venga un músico reconocido a nivel nacional, no le dan prestigio a la iglesia, porque el prestigio de la iglesia no reside en sus personalidades. Reside en la gloria de nuestro Salvador. Él por sí solo le da brillo e importancia a la iglesia. ¿Saben por qué le digo esto? Porque hace mucho tiempo atrás me recuerdo un cantante, ya me olvidé hasta el nombre en este momento. Me olvidé. Lo tenía aquí en la punta de la lengua, pero se me fue. Comenzó a asistir a una iglesia, incluso la iglesia llegó a pensar hasta hacerlo pastor en unos pocos días, pocas semanas. Hermanos amados, yo les vuelvo a repetir. La iglesia de Cristo no necesita que tú y yo estemos inventando cosas para hacerla más popular, porque nunca en la historia la iglesia ha sido popular. Nunca jamás. La iglesia a través de todos los tiempos ha sido perseguida y ha sido distanciada por causa de nuestro Salvador. Y con esto yo no estoy diciendo que vamos, que venga la persecución, no. Si viene, tendremos que enfrentarla. Porque de todas formas, como dice Pablo, debemos orar para que haya un gobierno en el cual haya paz, orden, podamos vivir obviamente sosegadamente a fin de predicar su palabra. Pónganse de pie, estimados hermanos. Y vamos a dar lectura a este pasaje que Pablo le habla a este hijo en la fe. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Padre, queremos que tu palabra nos aconseje para hacer una iglesia como tú quieres que sea. Libra, Calero, de usar recursos que no son lícitos a fin de predicar tu palabra, porque nuestra labor simplemente es plantar y regar, porque el crecimiento solamente tú lo puedes dar, Señor. Gracias. Háblanos por tu palabra con poder y para gloria de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos.
Yo creo que todos ustedes conocen el pasado de la vida del gran apóstol Pablo. Un hombre fariseo, celoso, moral, un hombre muy apegado a la letra de la ley, pero que lamentablemente su apego a la ley no lo libraba de ir camino al infierno. Porque uno no va al cielo por ser obediente a ciertas normas, sino que al cielo van todos los pecadores que están arrepentidos y que por fe se acogen al bendito sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo tuvo una tremenda conversión, cambió radicalmente su vida, sus principios, sus valores, sus ideas, sus prioridades cambiaron rotundamente. Y luego de vivir cómodamente en el mundo judaico, llegó a abandonar prácticamente toda su vida con tal de predicar a Cristo y que el mundo pudiese llegar a los pies del Salvador mediante esa prédica evangélica. Y el apóstol Pablo plantó muchas iglesias, ustedes lo saben. Y Pablo, preocupado por ellas, siempre escribía cartas a fin de exhortar, animar, guiar, fortalecer, pero también para corregir muchos errores que se estaban dando al interior de las iglesias. Y la verdad es que la iglesia a la cual Pablo está escribiendo, que es la iglesia de Éfeso, pero principalmente le escribe a este joven pastor, no estaba exento de problemas. Éfeso era un puerto, un lugar muy cosmopolito, era un lugar donde convergían muchas culturas, muchos viajeros, y como siempre pasa en esos lugares, había mucha prostitución, mucha idolatría, mucho paganismo, mucha mentira religiosa. Pero ¿saben qué? No importa cuán idólatra sea un lugar, no importa cuán inmoral sea, cuando Dios tiene planeado salvar a personas, Él levanta un lugar de salvación aún en los peores lugares. ¿Me creerían si yo les dijera que hay grupos evangélicos en Turquía, en Afganistán, donde son perseguidos? Uno diría, ¿quién es el loco que se va a inmolar? Créanme, Dios ha derramado dones en la iglesia. Hay gente que lleva su palabra. Hay gente que va y deja su vida por causa de Cristo con tal de que otros puedan conocer la historia de este gran Salvador. Y Pablo estuvo mucho tiempo en Éfeso, estuvo aproximadamente más de 3 años. Luego de partir, obviamente encomendó a la iglesia a la palabra de verdad. Y allí en ese lugar había un joven pastor llamado Timoteo. Era joven, enfermizo. Y esa es la razón por la que también le escribe y le dice que por causa de su estómago te tome un poquitito de vino, ya, no mucho, pero un poco, con tal de que pueda corregir esa deficiencia de su estómago. Entendamos que no había agua purificada como hoy día. ¿Ya? Usted compra agua purificada o tiene agua potable, por lo tanto el agua de ese tiempo tenía probablemente infecciones que producían muchas enfermedades. Y el vino siempre ha sido obviamente un corrector de muchas deficiencias, cuando obviamente es ingerido en obviamente la forma correcta. Y en este caso Pablo comienza diciendo algo muy importante. Pablo tenía ganas de ir a ver a Timoteo personalmente. Él quería. Es por eso que decíamos hace tiempo atrás que los evangélicos o los creyentes siempre queremos estar con los hermanos en la fe, aunque no sean tan bonitos, aunque no tengan ropa tan linda, aunque probablemente no tengan tanto estudio, porque lo que nos une no son precisamente esos factores, sino que es el vínculo en el Espíritu lo que une la iglesia de Cristo. Por eso es que tú puedes hablar con hermanos evangélicos de otras iglesias, de otras ciudades, como si siempre los hubieses conocido, porque hay un lenguaje común, hay un Señor, una fe, un bautismo, hay una esperanza que nos une. Y Pablo dice, esto te escribo, pues tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo tenía la esperanza, pero ustedes saben que muchas veces fue privado de ir a un lugar, no porque simplemente se le ocurrió, sino porque el Espíritu Santo que lo guiaba, lo enviaba a sectores donde era más importante precisamente en ese momento. Y Pablo dice, yo quiero ir pronto a verte, pero te escribo para que si tardo, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y eso es súper importante de destacar. ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo una carta a través de la cual le dice, yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿No debería ser que cada cual alabe a Dios como quiere y viva la iglesia como quiere? ¿O cada cual haga lo que quiera en la iglesia? La respuesta es no. Porque la iglesia no es nuestra. Pablo le escribe a Timoteo porque él quiere como joven pastor que tenga conocimiento de cuál es la forma como debe ser el comportamiento, el actuar, el vivir y el ser de una iglesia. Hermanos amados, la iglesia no es una facción humana.
No es algo que los hombres concertaron. Ustedes y yo no nos unimos un día en una reunión y dijimos, a ver, vamos a hacer una iglesia, sino que simplemente surge por voluntad del Señor. Y Pablo quiere que Timoteo sepa, tenga conocimiento, anclado en la verdad de la palabra, de cuál es la razón de ser de una iglesia evangélica. Y es por eso que en esta misma línea se subentiende que hay un comportamiento adecuado que se debe tener en la casa de Dios. Un comportamiento adecuado. Y también prácticas. Lo que la iglesia hace, aunque uno diga que es para la honra y gloria, debemos preguntarnos si realmente es lícito lo que hacemos para agradar a nuestro Señor. Hermanos amados, hay prácticas a veces en las iglesias evangélicas que son dignas de poner en duda si realmente corresponden o no corresponden a una práctica correcta religiosa. ¿Se acuerdan tiempo atrás cuando un pseudo pastor evangélico en Chile fue puesto en la cárcel o fue arrestado y fue formalizado por obviamente abuso sexual, pero en el culto donde él estaba caía del cielo oro, se ponían tapaduras de oro y toda la gente convergía a ese lugar? Los evangélicos pueden ser fáciles de engañar cuando no estamos anclados en la verdad de la palabra. ¿Saben por qué? Porque a veces nos atrae lo popular, nos atrae el show o nos puede atraer las cosas que son grandiosas. Pero ¿saben qué? No siempre Dios está allí. No siempre está allí. Es por eso que hay un comportamiento, una forma de venir, incluso yo diría hasta un vestuario adecuado, correcto, saludable y moral para que pueda reunirse la iglesia del Señor. Pablo tiene una preocupación por las iglesias que él plantó. Pablo tiene una preocupación por esas iglesias que nacieron sin duda al alero de su predicación acerca de Cristo. Porque Pablo no quiere que se desperfilen y caigan en excesos, en libertinaje, en legalismo, ni en introducir prácticas que lamentablemente vayan contra el evangelio que Pablo predicó. Y por eso que Pablo a Corinto los corrige. Los corrige en el capítulo 11, 2 y 13, porque había un culto público muy desordenado. Había un culto donde todos hablaban en lengua, profetizaban, nadie entendía nada. Y Pablo dice que debe ser con orden porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué pasaba? Cada cual estaba alabando como quería. Y uno puede pensar, wow, Pablo qué frío le está poniendo orden al culto. Precisamente debe ser con orden porque el Dios a quien adoramos es un Dios de orden. Él creó no primero al hombre y luego la tierra. Primero creó en forma progresiva y escalonada hasta llegar a esa corona de la creación que es el ser humano. Así que hermanos queridos, de la misma forma Gálatas es corregido por Pablo porque los hermanos de Galacia estaban introduciendo al evangelio las ceremonias judaicas, estaban introduciendo la circuncisión y muchos otros elementos que ya como sombra en el Antiguo Testamento tenían su plena consumación en el Dios encarnado que era nuestro Salvador. ¿Ustedes sabían que en Lota hoy día tenemos un movimiento judaico? Que incluso la gente se está circuncidando. Créanme, que están guardando las fiestas judías. Y que incluso dicen que tú y yo nos vamos al infierno por no guardar aquello. Es un problema cuando la gente es atraída y seducida por modas sin conocer la palabra de Dios. Hermanos amados, para un creyente, conocer la palabra no es optativo. ¿Qué pensarías tú si tu hijo va al colegio, pero va solamente al recreo y no quiere aprender matemáticas? Tú estarías preocupado, ¿cierto? De la misma forma, tú y yo no solamente debemos cantar y orar, sino aprender de la palabra para presentar una correcta defensa del evangelio que tú y yo creemos. Hermanos, hay muchas modas. Yo, la verdad es que tardaría mucho tiempo si hablara de las modas evangélicas. Pero cuando no está el conocimiento de la palabra, al menos básico, es fácil que se nos pegue estas modas que son obviamente muy tendientes en la sociedad. Lo que Pablo solicita es porque el lugar donde la iglesia converge no es un centro deportivo, no es cualquier casa, sino que es la casa de ¿quién dice Pablo? Es la casa de Dios. Hermanos amados, miren alrededor. Esto es muy distinto a lo que había hace 40 años atrás. Incluso hace 10, muy distinto. Pero esto no es la iglesia.
Esta es una estructura que se consagra precisamente para la adoración al Señor. Y de la misma forma como en el Antiguo Testamento el aceite de la unción consagraba elementos físicos como copas, vasos, varas, un arca, de la misma forma dice Pedro que tú y yo somos real sacerdocio, linaje escogido, hemos sido apartados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres santo porque fuiste apartado del mundo pecador para servir al Señor. Tú eres santo y consagrado en el sentido que no vives para el mundo, sino que vives tú y yo para agradar a Dios. Por lo tanto, la iglesia evangélica debe tener una conducta como claramente lo expresa el Nuevo Testamento. Debe ser bíblica, cristocéntrica, al servicio de los demás y con una férrea esperanza en el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué hace una iglesia evangélica? ¿Reunirnos de vez en cuando y cantar coros evangélicos? ¿Qué hace una iglesia evangélica? Somos una iglesia precisamente evangélica y la celebramos el día de hoy y como tal debemos conducirnos de una forma prudente y agradable delante del Señor de esa iglesia. Y yo quiero responder brevemente, ¿por qué tú y yo debemos conducirnos de una forma prudente aquí? Te doy la primera respuesta. Porque la iglesia tiene una esencia única. La iglesia no es cualquier institución. De hecho, fíjate que en este pasaje la palabra Dios se repite 3 veces para dar a entender que la iglesia o la casa es de Dios, no es mía, no es de los hombres, no es una factura humana. La casa de Dios ha sido levantada por Dios, es preservada por Dios y Él le dará punto final para dar paso a la casa final en la eternidad, donde podremos estar juntos en compañía y bajo el gobierno de nuestro Salvador. Hermanos amados, la iglesia le pertenece a Dios. Y yo sé que eso parece tan lógico. Parece lógico. Pero si la iglesia pertenece a Dios y no es una institución humana, entonces somos su familia y Dios en su palabra debe enseñarnos cómo acercarnos a Él. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento, luego del pecado de Adán y de Eva, vino obviamente una tragedia moral en la humanidad. Cuando Dios decide escoger a Abraham para levantar una nación de la simiente de la mujer, a través de la cual viniese claramente el Salvador, Dios estipuló por el pecado del hombre un lugar en el cual Dios habitaría, que se llamaba el tabernáculo. Y Dios estipuló sacrificios para relacionarse con su pueblo. Y ese tabernáculo no debía construirse de acuerdo a lo que Moisés imaginara, sino que Dios incluso dio hasta las medidas exactas del tabernáculo. ¿Cuál fue la razón de construir ese tabernáculo exactamente como Dios lo dijo? Dios coronó su presencia, coronó la obediencia, haciendo bajar esa nube y apostándose en el tabernáculo, principalmente en el lugar santísimo. Hermanos amados, ¿por qué Ofnis y Fines fueron consumidos y por qué fueron muertos? Porque no importa si eran hijos de Aarón o hijos del pastor, no podían hacer lo que simplemente se les pensaba. No, Dios estipula la forma como tú y yo nos acercamos. Y aunque debemos acercarnos con alegría, con gozo, con movilidad, nunca perder de vista que estamos adorando a un Dios que es fuego consumidor, a un Dios que es santo, a un Dios que es inmenso, a un Dios que no pasará lo malo por bueno, a un Dios que si no envía el castigo ahora, nunca, obviamente no significa de que no habrá castigo al final de los tiempos. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no son todos los que asisten, no es el lugar físico. Iglesia son todos aquellos llamados y escogidos por Dios para ser de Él. La palabra eclesía, iglesia, habla de una asamblea de convocados, de llamados, para un fin específico, como pasaba en la Acrópolis griega allá en Atenas. Pero tú y yo no fuimos llamados para una asociación humana, fuimos llamados para ser la iglesia, como dice Pablo, del Dios viviente. Noten lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, en la cual Él ganó por su propia sangre. La pregunta es, ¿quién ganó la iglesia? ¿Quién pagó el precio?
¿Quién estuvo dispuesto a ir a la cruz? No fui yo, fue Cristo. Noten lo que dice Efesios: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos amados, a pesar de que tú y yo éramos pecadores, yo no sé lo que Dios vio en ti y en mí, de tal forma que Él se entregó por ti y se entregó por mí, y Él está empeñado en llevarte al día final como una esposa sin mancha y arruga. Es más, en Efesios 1:14 dice la palabra que la iglesia es la posesión adquirida por parte de Cristo. ¿Te das cuenta? No podemos mirar la iglesia con displicencia y distancia, porque la iglesia es el objeto del amor de Dios. La iglesia es, como dice Pablo, para la alabanza de su gloria. La riqueza de su gracia se deja ver en esta iglesia tan imperfecta como sucede ver en todas las demás iglesias. Somos la casa de Dios porque es el lugar donde Dios habita. Yo sé que en tu casa tú oras, yo sé que en tu casa tú puedes cantar, pero ¿sabes qué? Yo vuelvo a insistir, cuando venimos aquí, algo sucede que yo no puedo explicar. Yo no veo el oro cayendo como algunos dicen, no lo veo. Pero Dios promete enviar bendición y vida eterna, y Dios lo hace porque Él no miente. Yo sé que hay momentos en que probablemente no nos podemos congregar, pero no debe ser la habitualidad, porque yo te lo puedo mandar por YouTube o por las redes sociales del culto, pero la bendición no se transmite por las redes sociales, ¿cierto? El gozo, la alegría, la fortaleza que sucede aquí no se traspasa. Es por eso que hay que estar allí. Pero Pablo sigue insistiendo en que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. El creador de los cielos es el Dios viviente. De hecho, una de las frases que se repite a muchos hombres en el Antiguo Testamento: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos. Nuestro Dios está vivo. Su existencia es distinta a la nuestra, es verdad, pero Él está vivo. Él ama, Él siente, Él escucha, Él ve. Él tiene no brazos como los míos, pero sí Él está pendiente de tu oración y sus ojos atentos también a lo que nos está pasando. Dios está vivo, Cristo está vivo, y somos la iglesia y el templo del Dios viviente. De hecho, David, antes de confrontarse con Goliat, él dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe por qué David es capaz de enfrentar a esta columna de carne y músculos, aunque él era muy bajito? Porque él va en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque él sabe que el Dios de Israel no es un Dios impávido, no es una muralla de cemento. Él es un Dios viviente que siempre está acudiendo para el socorro de los suyos. Es más, los ídolos que se adoraban en el templo en Éfeso, todos eran dioses muertos. Y con razón Pablo aquí, me imagino adrede, él dice: los que van al templo de Diana son todos dioses falsos, dioses muertos que no ven, que no sienten, que no tienen corazón para amar. Pero el Dios a quien sirve la iglesia es el Dios que está vivo. Vivo para guiarte, vivo para consolarte, vivo para estar y acudir en ayuda y en escuchar tus oraciones. No siempre responderá como tú quieres, pero siempre el Dios viviente está cercano a cada uno de nosotros. Esa es la razón por que la iglesia debe conducirse de una forma adecuada. En segundo lugar, la iglesia no solamente, mis amados hermanos, tiene una esencia única, sino que en segundo lugar, la iglesia tiene una misión única aquí en la tierra. Por eso que Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ¿saben qué? Como nunca el mundo cree la mentira y el engaño el día de hoy. Tenemos mujeres que son capaces de matar en el vientre materno a sus hijos, hablando de decisión, hablando de derechos reproductivos y sexuales. Tenemos una sociedad que cree que el sexo se puede cambiar aunque el sexo biológico no cambie.
Tenemos una sociedad que piensa que le puede dar el uso que quiere a su cuerpo. Pensamos en una sociedad que piensa que el matrimonio puede ser entre el mismo sexo y adoptar hijos, cuando Dios dice lo contrario. Tenemos una sociedad que piensa que todos son hijos de Dios. Eso piensa la gran mayoría. Una sociedad que piensa que Dios a nadie va a enviar al infierno porque Él es muy bueno. Una sociedad que está validando la violencia para conseguir cualquier tipo de derecho social. Una sociedad que los valores bíblicos los desprecia porque son anticuados y simplemente elevan sus propios valores humanos. Una sociedad que cree la mentira más grande, que Dios no existe. La pregunta es, frente a tanto engaño y mentira, ¿dónde habrá un faro de luz que pueda iluminar a esta corrompida sociedad? La respuesta de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Los hermanos de Éfeso sabían muy bien la imagen, porque en Éfeso estaba el famoso templo de Diana. A ese templo, que es reconocido como una de las 7 maravillas del mundo, ese templo tenía 127 columnas de mármol, muchas de ellas cubiertas en oro macizo, cada una de ellas regalada por un rey, adornada maravillosamente, pero su principal función era sostener la tremenda envergadura del techo que tenía ese templo. Por lo tanto, cuando Pablo le dice a la iglesia: ustedes son columna y baluarte de la verdad, la iglesia estaba entendiendo que la iglesia no inventa la verdad, pero sí evidentemente está de parte de esa verdad, la sostiene, la pregona, la proclama, la predica, pero también la vive. Esa verdad del Evangelio. Pero también le dice que es baluarte. Esa palabra baluarte se refiere al cimiento donde descansa una estructura. No solamente tenemos la capacidad de sostener, somos el cimiento, mis amados hermanos, y la iglesia nuevamente entendía esa metáfora. La iglesia evangélica en Chile está en su razón de ser para dar testimonio de la verdad de Dios. Esta es nuestra gran misión y es la razón de existir del mundo evangélico. Es la razón de ser, mis amados hermanos. Y esa verdad es la revelación divina, que incluye el Evangelio y cuyo contenido es cristocéntrico en todos sus aspectos. La verdad del Evangelio, ¿cuál es? Y Pablo la sintetiza más abajo. Es Cristo nuestro Salvador. Lo que Dios ha hecho en Cristo es la gran verdad que debe ser proclamada. Y la iglesia tiene la solemne responsabilidad de sostener firme e inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios. Yo sé que esto no es popular. Yo sé que cuando tú predicas la palabra o conversas entre los familiares y amigos y le hablas de cuál es el plan de Dios para el matrimonio, para la familia, para los hijos, para la sexualidad y para el mundo, la gente piensa que tú estás desfasado, desintonizado, que estás viviendo en otro mundo, o que no sé, te caíste por algún portal por ahí en un mundo equivocado. Pero no, mis amados hermanos, aunque el mundo cambie y varíe en sus valores, los valores de la palabra son eternos, intransables, inquebrantables, y la iglesia evangélica no puede darse el lujo de transar nuestros valores, porque sería dar una bofetada al sacrificio de nuestro Salvador. No podemos hacerlos. Las iglesias que tergiversan, desprecian y transan la palabra, abandonándola a un lugar secundario, pierden su razón de ser. Porque la iglesia no está para entretener a la gente, está para pregonar la palabra, para mantener la fe mediante la palabra y entender que su palabra es el único elemento que Dios usa para producir cambios profundos, permanentes y verdaderos. Todo lo demás es un cambio cosmético. Yo sé que muchas veces hemos escuchado: gracias al Evangelio yo dejé de tomar y fumar, y qué bueno que dejaste de tomar y fumar, y yo también. Pero ese no es el fin del Evangelio. Son los efectos colaterales del Evangelio. No es simplemente que ahora ahorres tu plata. Gloria a Dios si es así. Pero el Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios. La dinamita que Dios usa para romper las ataduras del pecado, para devolverle vida al que está muerto en delitos y pecados, y para que ahora realmente vea la vida
con ojos abiertos, porque antes de eso el hombre está con los ojos cerrados. Hermanos, ¿conocen algún otro poder similar que pueda cambiar la sociedad? Yo al menos no conozco ninguno. Conozco psiquiatras, psicólogos, terapias, pero ninguna puede. Tendrán cambios temporales, algunas ayudas por aquí y por allá, pero ¿saben qué? El Evangelio de Cristo es capaz de reformar delincuentes, violadores, aunque ustedes no lo crean, gente violenta, personas corruptas, pero hasta las masas, el Evangelio es capaz de transformarlas. Si no me creen, miren Hechos capítulo 6, capítulo 9 y verán a un asesino, delincuente y malvado como Pablo siendo transformado para la gloria de Dios. Si el Señor pudo con Pablo, dicen muchas mujeres, puede también con mi esposo. Sí, ese es el poder de Dios. Por eso que no podemos dejar de predicar su palabra. Y ojo, predicar el Evangelio como está en la palabra, no como yo lo entiendo solamente. Porque a veces decimos, ven a Cristo porque Él tiene un gran plan maravilloso para ti, pero eso no es lo que dice la palabra. La Biblia dice que tú y yo como pecador vamos al infierno, que estamos destituidos de su gloria, que no hay ninguna posibilidad, que en ti y en mí no hay nada bueno, pero que la gran noticia es que Dios hizo algo en favor tuyo y mío sin merecerlo. El Evangelio no es lo que yo debo hacer, es lo que Dios ya ha hecho por mí en su Hijo amado, al cual sin duda lo castigó en la cruz para que tú y yo podamos disfrutar del trato que Cristo merece. ¡Oh, qué media transacción! ¡Qué glorioso intercambio! Cristo fue desnudado para que tú no fueras así. Cristo fue golpeado para que el pecado no te golpee a ti. Cristo fue escarnecido y experimentó la separación del Padre para que tú no experimentes esa separación. Finalmente, estimados hermanos, la iglesia debe tener una conducta adecuada y acorde al llamado. Escuchen muy bien, porque nuestro mensaje es único. No hay ninguna otra institución humana que tenga este pregón. Quiero que pongas atención a lo que te voy a decir. La gente pregunta, pastor, fui a predicar con gran ánimo, tenía tantas ganas de predicar, pero no me pescaron. El mensaje del Evangelio es contraintuitivo, es irracional. Por eso que para el mundo la cruz, ¿qué es lo que es? Locura, tontera, estupidez, es algo que no tiene sentido. Por eso Pablo dice, para el mundo es eso, pero para los que se salvan, la cruz de Cristo y el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué para ti es poder? Porque Dios te abrió los ojos, porque Dios te cambió el corazón. Si no fuese así, para ti y para mí, el Evangelio sería la más reverenda estupidez predicada en el mundo. Pero Pablo dice que es indiscutible el misterio de esa piedad. No hay lugar a discusión. Es decir lo que corresponde. Ese misterio fue revelado por Dios. Por eso que Pablo también comparte en Corintios que este evangelio son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Ese texto no tiene nada que ver con el futuro. Tiene que ver con que el plan del evangelio, con que un Mesías sufriendo la cruz, fueron cosas que nadie tenía en mente. Los judíos que esperaban un Mesías militar, gobernador, con poder, que derrotara a Roma y pusiera a los judíos arriba a la cabeza de las naciones. Pero cuando vieron a Cristo muerto en la cruz, se desvaneció toda su esperanza. Porque Cristo venía a conquistar no por la vía armada. Y aunque Él vino humildemente en su primera venida, en su segunda venida vendrá con poder y con gloria para destruir a todos sus enemigos. Pastor, ¿y cuál es el mensaje único del Evangelio? Pablo lo dice. E indiscutible es este gran misterio, dice Pablo acá. Pablo lo está comentando, porque Pablo predicaba a Cristo. Incluso él no se proponía predicar sino a Cristo. De hecho, Pablo comenta y Pablo lo dice. Pablo dice, no me propuse entre ustedes hablar de filosofía, no, solamente a Cristo, porque es esa sagrada predicación la que transforma la vida de los hombres. Y esa prédica consiste, según Pablo, en lo siguiente: Dios fue manifestado
en carne, dice allí. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. El Dios invisible se hizo visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que no tengo cómo explicar físicamente, biológicamente eso, pero de alguna forma el Espíritu Santo vino sobre María y ese ser que se concibió fue un santo ser, la segunda persona de la Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Era verdadero hombre. Hermanos amados, tal es el problema del pecado del mundo, que Dios tuvo que visitar esta tierra polvorienta y pecaminosa en la persona de su Hijo amado. Él asumió completa humanidad y todo aquel que niega la humanidad de Cristo claramente debe ser declarado herejía. Porque Dios se hizo hombre, Emmanuel con nosotros. Pero Pablo prosigue diciendo, y Él fue justificado en el Espíritu. Es decir, Él fue declarado justo con respecto a su naturaleza espiritual. Él fue el Hijo de Dios que nunca pecó. Por eso la voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene contentamiento y complacencia. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue inocente, Él fue justo, apartado de los pecadores, sin mancha, como dice Hebreos capítulo 7. Y debido a eso, era el sacrificio perfecto en favor de todos los hombres, siendo su resurrección la prueba inequívoca de que realmente era todo lo que Él dijo ser. Si Cristo hubiese sido pecador o malo, jamás Dios, el Padre, lo habría levantado de ese lugar. Pero dice Pablo, fue visto de los ángeles. Observemos la vida de Cristo. De principio a fin, los ángeles estuvieron en su nacimiento, en el desierto, en su muerte, en su resurrección, en el Getsemaní. Los ángeles participaron, amados hermanos, del ministerio terrenal del Señor, y algún día cuando Él vuelva también lo acompañarán multitudes, porque Él es el Señor, no los ángeles. No los ángeles. Él fue predicado a los gentiles. Él ordenó predicar en todo lugar, desde Jerusalén hasta el último rincón de la tierra, y todavía Cristo sigue siendo predicado en todo lugar. Y donde quiera que se predica el evangelio, Dios salva a personas. Creído en el mundo. La predicación de los apóstoles, la primera, resultó, mis amados hermanos, en 3,000 personas convertidas. ¿Qué haríamos nosotros con 3,000 personas convertidas en un día? Tendríamos que hacer 20 cultos, 100 cultos. 3,000 personas. En la segunda, 5,000. Hermanos amados, no te preocupes cuando prediques la palabra de la reacción del pecador. Tu labor es ser como el sembrador, salir y sembrar, tirar la semilla, discernir obviamente el corazón de la persona, si es duro, si es carnoso o no. Pero tira la semilla, tírala. Y riega, planta y riega. Yo no he visto jamás a un agricultor que tire a la fuerza la semilla para arriba. Él hace lo que debe hacer, sembrar y regar, pero él no maneja las nubes, no maneja la lluvia, no maneja el sol, simplemente queda a la buena ventura. De la misma forma, cada vez que predicamos la palabra, Dios se encargará de darle crecimiento. Finalmente dice Pablo, recibido arriba en gloria. Cristo ascendió y está entronado a la diestra de Dios Padre, desde donde volverá algún día por su iglesia. Hermanos queridos de Calero, lo que una iglesia debe ser, lo que debe predicar o cómo se debe mover, debe ser determinado no por el interés del pecador, sino por lo que claramente la palabra expone aquí, en este lugar. Los números son importantes, es verdad. Nos sentimos contentos cuando hay hartos hermanos. Pero esos números no nos deben llevar a transar la prédica de la palabra de Dios, porque al fin de cuentas, en cierta manera, no estamos para ganar las almas. Yo sé que los evangélicos decimos, vamos a ir a ganar almas, pero tú no te ganas a nadie. Es una frase evangélica. Yo no me he ganado una sola alma en la vida. Quien la ganó fue Cristo, no yo.
Yo fui un mero e imperfecto instrumento para llevar su palabra, pero quien captura y gana el corazón del pecador es Dios mostrándole su amor en Cristo el Salvador. En segundo lugar, la iglesia debe ser evangélica porque predica y vive el evangelio. ¿Por qué les digo esto? Porque nos olvidamos del evangelio. Cuando ya estamos adentro, nos olvidamos cuánto nos perdonaron, cuánto pecado nos sacaron, cuánta paciencia Dios nos tiene. ¿Te has preguntado cuánta paciencia Dios te tiene a ti? Y a mí sobre todo. La pregunta es, ¿das de gracia lo que has recibido de gracia? Yo sé, amados hermanos, que no somos populares, pero debemos vivir, amar nuestras esposas, formar nuestra familia, criar nuestros hijos, trabajar en el mundo como la palabra lo dice que hay que hacer, no como el mundo lo dicte. Amada, algunos le han dicho, oye, no seas tan así con tu hijo. Pero resulta que nuestra lealtad no está la profesora del curso de jefatura de mi hijo. Mi lealtad está a Cristo. Lo que su palabra dice para ti y para mí es norma. ¿Estás viviendo el evangelio? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo la ama? Qué difícil, pastor. Amada esposa, ¿te estás sometiendo a tu esposo como Cristo lo dijo al Padre? Ay, más complicado todavía, pastor. ¿Estás criando a tus hijos en el temor del Señor? Incluso te pongo otro ejemplo. Cuando ofrendamos, tenemos en consideración cómo Cristo se ofrendó por nosotros. El evangelio siempre debe ser el marco donde nos movemos. Y finalmente, debemos mirar la iglesia como Cristo la ve. Estoy seguro que más de alguna vez alguien ha dicho la frase, oye, ¿con qué estás pololeando? ¿Cuál es tu esposa? Ahí está mi señora. Te faltó ojito, ¿eh? Pero resulta que para él, esa mujer es la más bella del mundo. Es la más bella. ¿Te has preguntado cuántas veces hemos criticado y dañado la iglesia y tenemos que preguntarnos cómo Cristo ve la iglesia? Te aseguro que Él la ve maravillosa. La ve preciosa. Porque es su esposa. Incluso más, si tu esposa llega a tener un accidente y su cara se deforma, estoy seguro que seguiría siendo tu amada esposa. Es verdad, tenemos hartas marcas de guerra en la lucha en el evangelio. Pero ¿sabes qué? Cristo ve a la iglesia hermosa, radiante, la está mejorando. Y Él se casó con ella cuando ella era muy feíta, porque éramos pecadores. Pero Él la está mejorando. Yo te invito a que tú la veas como Cristo la ve. A que tú la ames como Cristo la ama. A que la aceptes como Cristo la acepta. A que le tengas paciencia como Cristo le tiene paciencia. Porque estamos para asistir a la iglesia, involucrarnos en ella, servir, amar, perdonar, porque somos el objeto del amor de Dios. Hermanos amados, ¿qué les parece si tomamos en consideración este pasaje? Y nuestro comportamiento, aunque ya es bueno para ustedes, lo mejoramos teniendo en mente que tenemos una esencia única porque somos el templo del Dios viviente, que nuestra razón de ser es única porque somos columna y baluarte de la verdad, y porque nuestro mensaje nadie más lo tiene. Hoy día hay muchas promesas, las pensiones, la salud, la violencia, y todos manejan el mismo discurso, pero el discurso que maneja la iglesia es único. Es único. Gloria al Señor. Pónganse de pies, oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el Señor de la iglesia, porque tú, Señor, estás sosteniendo a tu iglesia, la amas con un amor entrañable, con un amor entrañable. Te pedimos que Calero no pierda de vista nuestra razón de ser columna y baluarte de la verdad, por más incómoda que sea, por más impopular que parezca, Señor. Dale a cada miembro la gracia de amarnos, preferirnos, perdonarnos, acogernos, porque somos la novia que espera esa gran boda del Cordero,
para nunca más separarnos de Él. Queremos ser una iglesia evangélica, una iglesia llamada y convocada para vivir en ese poder que nos salvó, que nos está salvando y que nos salvará finalmente en el día glorioso de nuestra glorificación. Gracias, Dios. A ti sea toda gloria, honra y poder. Amén. Cantemos al Señor.